hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el antropólogo Diego Prieto, precisamente para que nos conteste algunas de las dudas que están en el ambiente y que tienen que ver con este instituto en estos días. Y bueno, gracias Diego por estar aquí en Debate 22. Mil gracias, Javier, por atender la necesaria e indispensable labor de difundir el trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que, como has dicho, pues es una institución que en estas últimas semanas ha estado en la atención pública, lo cual me parece muy bien. Sí, a mí también me parece bien, pero me preocupa porque hay voces que están preocupadas justamente por el trabajo, que es un trabajo arduo, es un trabajo en todo el país de este instituto. ¿Qué está ocurriendo, Diego? Bueno, por supuesto que el INAH, como parte de el gobierno mexicano y parte de la sociedad mexicana, pues está afectado por esta circunstancia de emergencia sanitaria, por la propia suspensión de algunas actividades que ello ha implicado, por las consecuencias económicas que ha tenido la emergencia producida por la nueva enfermedad del COVID-19, una pandemia a nivel planetario. En ese terreno, por supuesto que muchos sectores se han expresado preocupados por el futuro presupuestal, operativo y sustantivo de la institución. Y en ese sentido, desde un principio nos hemos tenido que hacer cargo de trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura, por supuesto con toda la comprensión por parte de la secretaria Alejandra Frausto, cuáles son los esfuerzos que de suyo estamos haciendo por los cambios, las reorganizaciones que hemos tenido que hacer en el trabajo cotidiano a resultas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y ahora los procesos cuidadosos del retorno a la nueva normalidad y cuáles son los requerimientos que vamos a tener. Por supuesto que ha habido algunas medidas que han preocupado a la comunidad cultural, a los colegas del instituto, por supuesto a muchos sectores, no solo de México, sino de todo el país, que por supuesto no quisieran que el instituto tuviera una interrupción en sus actividades de investigación, de conservación, de difusión y de docencia. Y en ese terreno es indudable que vamos a tener en su momento que requerir algunos apoyos, ¿no? Porque efectivamente no necesariamente podremos ajustarnos a unos porcentajes que suenan demasiado fuertes y que son los que están planteados como medidas en los planes de austeridad y ahorro de gasto que acompañan a las prioridades que ahora tiene el Estado mexicano, que son la posibilidad de atender a todas las personas que se vean afectadas desafortunadamente por esta enfermedad, a las que tengan cuadros graves y requieran una unidad de cuidados intensivos y requieran el apoyo con un ventilador e intubación para poder afrontar la dificultad respiratoria y por otro lado, pues el tema de la necesidad de canalizar recursos para los sectores de la población que ahora mismo se encuentran en condición de desgracia económica, que de suyo vivían en situaciones de pobreza, desigualdad y carencia de oportunidades y que ahora pues tienen una situación de mayor desventaja. Y eso no quiere decir que debamos descuidar y desentendernos de las tareas de una institución que sigue activa, que no ha parado, que tenemos probablemente en algunos campos ahora una actividad incluso más intensa. Y por eso pues aprecio esas preocupaciones, pero pues estas tienen que ir acompañadas de mi compromiso para que estos recursos estén al alcance de la institución. Y el día de ayer emitimos un mensaje en donde también transmití, además del saludo del presidente de la República a toda la comunidad del instituto, la consideración y la indicación que él me hizo para que revisemos cómo está el esfuerzo presupuestal que podemos llevar adelante por la reconversión de actividades propias de la jornada
de sana distancia y el retorno a la nueva normalidad, y también que podamos trabajar con la Secretaría de Cultura y Hacienda cómo viene nuestra presión de gasto y cuál va a ser el apoyo que tendremos que plantear a la propia Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, para que el instituto no interrumpa sus tareas sustantivas, que como tú sabes bien, Javier, son 4: la investigación, la conservación y cuidado de nuestro patrimonio cultural, la difusión y disfrute social de este patrimonio a través de muy distintos medios, pero sobre todo de museos y zonas arqueológicas, y la docencia, que hacemos sobre todo a través de nuestras 3 escuelas: la Nacional de Antropología e Historia, la Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Diego, son 4 responsabilidades fundamentales del instituto. ¿Qué porcentaje necesitan, digamos, recuperar del 75% de recorte que se está planteando para que sea, digamos, viable el instituto? Bueno, pues eso es lo que estamos trabajando. Mira, te lo voy a poner de esta manera. El instituto en los últimos 4 años ha ejercido gastos por alrededor de 5,000 millones de pesos. Por supuesto que eso nunca viene en el presupuesto de egresos de la Federación, en donde pues normalmente tenemos un presupuesto que oscila entre 3,400 y 3,900 millones de pesos, ¿sí? Este año teníamos un presupuesto pues más o menos habitual, un poco más alto que el que teníamos para 2019, de alrededor de 3,920 millones de pesos, más alto, como te digo, que en el 2019. Ahora, la disminución supone un esfuerzo supone una reducción de alrededor de 700 millones, ¿no? Pero ¿cómo es que el INAH, si tiene estos presupuestos, puede ejercer o tener un ejercicio cercano a los 5,000 millones de pesos? Porque tenemos recursos autogenerados que ahora desafortunadamente serán menos, y porque tenemos siempre ampliaciones líquidas al presupuesto. El año pasado, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y con la intervención de la Secretaría de Hacienda, tuvimos aumentos, tuvimos ampliaciones líquidas al presupuesto por alrededor de 460 millones de pesos. Entonces, es la manera como nosotros complementamos un déficit histórico que acarrea al instituto, sobre todo en materia de servicios personales, capítulo 1000. A ese déficit histórico ahora se agrega esta situación de los recortes, insisto, que tienen que ver sobre todo con las prioridades del Estado en esta circunstancia. Ahora bien, por supuesto que este año vamos a ejercer un gasto un poquito menor. Probablemente el instituto en este año tenga un ejercicio global total de 4,300, 4,400 millones de pesos. ¿Cómo vamos a obtener ese diferencial? Nuevamente te lo digo, con la recuperación de recursos autogenerados. Solo en enero y febrero llevábamos 210 millones, que no es poco, y con las ampliaciones líquidas que podamos acreditar ante la Secretaría de Hacienda, y yo creo que con el apoyo de nuestra secretaria Alejandro Frausto y el mensaje que nos ha dado de reconocimiento el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo podemos conseguir. Diego, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. Gracias por seguir con nosotros aquí en Debate 22. Estamos, les recuerdo, con el antropólogo
Diego Prieto, que nos está dando luz de todo lo que ocurre en este instituto, que tiene un gran trabajo por delante, muchos retos, pero sin duda también tiene un equipo de profesionales que están dispuestos a hacer lo que se necesita para proteger el patrimonio, para difundir también los hallazgos que se tienen y las tareas de investigación que son fundamentales. Diego, ¿habrá algunas zonas en donde sí tengan que ajustar, digamos, que se haga un ajuste de personal, que se reduzca el presupuesto para investigación, por ejemplo? Mira, en las reuniones que hemos tenido con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, hemos fijado con mucha claridad, lo mismo en el mensaje que ayer di a la comunidad del instituto, los principios que establecen el límite de nuestro esfuerzo presupuestal. Y estos son 3. Primero, no habrá ningún despido. Esto abarca también a los compañeros que prestan servicios técnicos o profesionales a través del capítulo 3000. El segundo principio es que no se afecten de ninguna manera las remuneraciones, las prestaciones y derechos de los trabajadores. Y el tercer principio es que no se afecte la operación sustantiva por lo que hace a las tareas indispensables, ineludibles e impostergables que tiene el instituto en sus 4 funciones sustantivas: la investigación, la conservación, la difusión, que abarca a las zonas arqueológicas y museos, y la docencia. Y particularmente aquellas tareas que la ley nos confiere, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos. Tenemos que continuar, por supuesto, toda la tarea de protección legal y técnica del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Tenemos que continuar con los estudios antropológicos históricos y ahora más, porque están planteados, por ejemplo, un gran proyecto de estudio de la megafauna en la Cuenca de México. Por supuesto que hay una serie de proyectos que enfilan hacia la conmemoración de los 500 años de la conquista, este fenómeno traumático, este fenómeno complejo que alteró la vida toda de las poblaciones que ocupaban el territorio que hoy es México. Y tenemos también otras líneas de investigación que se están abriendo sobre los impactos culturales y sociales de la pandemia en distintos sectores, regiones y grupos culturales de nuestro país. En ese terreno, sí decirte que por supuesto que se pueden y se deben hacer esfuerzos. En el ámbito de los servicios generales, por ejemplo, decirte el parque vehicular de Lina ahora mismo se está utilizando en menos del 25%. Eso implica también una reducción evidente de gastos en materia de gasolina. Por supuesto que se han cancelado o pospuesto los simposios, congresos, encuentros internacionales, de manera que los viajes fuera de México ahora mismo no se están llevando a cabo. Se están realizando muchos encuentros y simposios por la vía de las plataformas digitales y otros encuentros se están reprogramando para el año 2021. Lo mismo ocurre en el ámbito nacional, ¿no? No se están llevando a cabo de manera presencial los congresos, los seminarios, los simposios, los encuentros que se tenían planteados, y estos se están llevando a cabo fundamentalmente en las plataformas virtuales. Por otro lado, vamos a ser muy cuidadosos también de que no afectemos la continuidad de los proyectos de investigación, pero los proyectos de investigación ahora mismo están privilegiando las tareas de gabinete, de análisis de materiales y de información, y la sistematización del conocimiento para dar lugar a los informes de trabajo y poder sí contar y elaborar los artículos científicos, las ponencias y los libros que estaban en el camino de su elaboración. Trabajo de campo va a ser menos. Por supuesto, no podemos prescindir del todo de él, pero ahora una temporada de trabajo etnográfico no está clara en el sentido de cuándo se podrá llevar a cabo. O tareas de exploración arqueológica, tenemos que ver si se reprograman y si es todavía en este año o al año entrante. Todo ello va coadyuvando. Hay que considerar que estamos consumiendo menos energía eléctrica, que estamos consumiendo mucho menos insumos en materia de papelería, y qué bueno. Todo eso va abonando a este esfuerzo de austeridad y control de gasto
que podemos, digamos, poner en la mesa ahora que atendamos este análisis que venimos llevando a cabo desde abril y que el presidente nos instruyó para que quede claro cuál es la presión de gasto, cuál es el nivel de los apoyos que va a requerir el INAH para no desfallecer. Y como dijo muy bien nuestro gran amigo Juan Villoro, es una frase impecable: ajeno al lujo, el INAH es nuestro mayor lujo. Exactamente. Entonces, las tareas sustantivas continúan, los nuevos proyectos, los que ya estaban caminando, como lo de los 500 años, los restos que se han descubierto, digamos, en la construcción de Santa Lucía de mamuts, todo esto sigue trabajando. Sí, por supuesto. Y además, terrible, pero el día de ayer nos impuso más trabajo, Javier. Tenemos ya un estimado de 62 inmuebles arqueológicos e históricos afectados en el estado de Oaxaca. Afortunadamente mucho menos que en 2017. Afortunadamente solo los tenemos concentrados en el estado de Oaxaca y particularmente en valles centrales y la Sierra Sur. En alguna medida menor también en la costa, la región arqueológica de Copalita, por ejemplo, cerca de Huatulco. Pero más trabajo, Javier. Y bueno, parte el planteamiento que nos hizo el señor presidente López Obrador, pues fue justamente en el contexto de una ceremonia, de una presentación que tuvimos el miércoles pasado en San Gabriel Arcángel, en el templo y convento de San Gabriel en Cholula, San Pedro Cholula, donde justamente se analizó el Programa Nacional de Reconstrucción. Y el presidente dijo con toda claridad: este programa no se acaba hasta que se termine, valga la redundancia. Y tenemos entonces en ese campo más trabajo, y lo mismo en los demás campos, ¿no? La semana pasada, Javier, por ejemplo, se llevó a cabo en la ENA el primer examen profesional virtual, con todos los candados y todos los controles necesarios, pero por primera vez en la historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se hizo un examen virtual y ya tenemos organizado el cierre del semestre, que prácticamente ya es, y la apertura del segundo semestre 2020 en nuestras 3 escuelas. Diego, sin duda alguna, ya también hay datos al respecto. El turismo cultural genera más divisas que el turismo de playa, digamos. ¿No debería tener un trato diferente, un mayor apoyo justamente un instituto como el INAH? O sea, por supuesto que el INAH merece todo el apoyo y también por supuesto que el INAH es una institución solidaria, es una institución que entiende también la necesidad de hacerse cargo de las políticas de bienestar para la población en un país que fue acumulando injusticias tan desgarradoras como las que vemos en muchas regiones y todos los días. Pero sí, claro, lo que tú dices es impecable. O sea, te quiero decir que alrededor del 15% de los turistas internacionales con pernocta en nuestro país visitan por lo menos un museo o una zona arqueológica del INAH. Eso significa, en el término de las divisas que genera ese turismo, pues muchos miles de millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares. Podríamos estar pensando probablemente en 4,000 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto cuesta el INAH anualmente? 250 millones de dólares. Uh-huh. Es una inversión fabulosa. Como ha dicho el profe Matos, nuestro gran tlatoani Eduardo Matos, claro. El petróleo puede acabarse. El patrimonio histórico, arqueológico, etnológico, y los bienes paleontológicos de nuestro país, no debemos permitir que se terminen. Son un legado para todas las generaciones y, como alguna vez lo decía en una entrevista, pues son la gallina de los huevos de jade, porque nuestras culturas mesoamericanas apreciaban más el jade que el oro. Así es, tenemos que ir a un corte, Diego, y regresamos contigo.
Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuento. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari, por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Les recuerdo que está con nosotros Diego Prieto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Diego, por esta conversación, porque sí nos has dado luz de muchas zonas que estaban como en grises, a veces en pesimismo muy oscuro, pero por lo que hemos estado escuchando de tu voz, tenemos buenas noticias. El instituto puede seguir trabajando, seguirán los planes que se habían planteado, se ha modificado algo, pero me gustaría imaginar esa nueva normalidad en el INAH, un instituto con tanta actividad, ¿cómo se va a construir? Porque sin duda será un mundo diferente. Es algo que estamos trabajando con los diferentes sectores, con los diferentes gremios, con los centros INAH, con los museos, las zonas arqueológicas, que nos reunimos pues prácticamente todos los días para ir viendo el pulso de los trabajos que tenemos enfrente. Evidentemente, por ejemplo, no podemos dejar de atender los salvamentos arqueológicos en todas las obras privadas y públicas que se llevan a cabo. El INAH tiene un papel muy importante en diversos programas prioritarios del gobierno, no solo este del que ya mencioné, el Programa Nacional de Reconstrucción, que para el INAH se denomina Restauración y Recuperación de los Bienes Culturales Afectados por los Sismos de 2017 y ahora el de 2020, sino también tenemos trabajos, por ejemplo, en Santa Lucía, y de ahí deviene este tema del proyecto interdisciplinario de estudio de la fauna del Pleistoceno en la Cuenca de México, en su integración con los primeros grupos humanos que habitaron el territorio de América continental. Por otro lado, tenemos también, evidentemente, que hacernos cargo del cuidado, la recuperación y la protección de todo el patrimonio arqueológico e histórico, y evidentemente, si lo hay, de bienes paleontológicos y también de los estudios antropológicos alrededor en toda la zona de influencia del Tren Maya. Y eso implica también que tendremos que hacernos cargo del mejoramiento de las zonas arqueológicas abiertas al público, que serán más de 35 las que se verán de alguna manera influidas o favorecidas por esta inversión, por este proyecto, y tal vez se abran una o dos más. Tenemos, por supuesto, también una gran tarea, te decía Javier, hacia el año 2021, y tenemos que ir preparando ese momento con estas dos grandes efemérides, los 500 años de la irrupción violenta, traumática y epidémica, porque estuvo acompañada de epidemias muy catastróficas, pero también enriquecedora desde el punto de vista cultural, porque se insertan las culturas europeas y con ellas también los grupos afrodescendientes y también las poblaciones que vienen de Asia. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes adelantar de este programa? Perdón. No, pues yo creo que va a ser un programa muy importante en el terreno de la reflexión histórica, pero también en el terreno de las exposiciones, la producción audiovisual y todo el campo de difusión de las investigaciones que estamos llevando a cabo, no solo los arqueólogos, también los historiadores, los etnohistoriadores y los antropólogos. Parte de esto va a ser también que queremos que el segundo nivel del Museo Nacional de Antropología se reestructure de manera general para que evidentemente sea el que presente la evidencia de que la diversidad cultural y la fuerza de nuestras poblaciones y culturas originarias está presente, que se entienda que México como un país pluricultural tiene que mirar la singularidad y la riqueza simbólica y cultural de sus culturas originarias y también, por supuesto, de las poblaciones afrodescendientes y en general toda la diversidad
de comunidades, lenguas, culturas y miradas que es nuestro país. Estamos trabajando en la reestructura entonces del segundo nivel de la... ¿Para cuándo terminan eso? ¿Para cuándo lo tienen previsto? Nosotros quisiéramos ya tener, digamos, un planteamiento preliminar este año y el año que entra, por lo menos ya tener una salida importante, ¿no? Si podemos hacer toda la reestructuración, pues dependerá mucho de los compañeros de la sección de etnografía del Museo Nacional, pero tenemos esa mirada y esa disposición. Por supuesto, vamos a tener un gran trabajo en lo que respecta a dos sitios fundamentales de la efeméride, ¿no? Que es el Templo Mayor, el museo y la zona arqueológica, con el gran proyecto que coordina Leonardo López, y también Tlatelolco. Queremos que en Tlatelolco se fortalezca enormemente el museo de sitio y queremos tener también en el convento de Santiago una capacidad de recibir a un público que entienda lo que ocurre en este complicado siglo XVI, el siglo en que se forma la sociedad novohispana que precede a la conformación de la identidad mexicana. Y la otra gran efeméride, Javier, es la conmemoración de los primeros 200 años de la vida independiente de nuestro país como Estado nacional. Eso es fundamental porque supone la valoración de lo que han sido 2 siglos de vida independiente. Yo lo planteo de esta manera. ¿Hasta dónde hemos avanzado en 3 tareas que nos planteó el generalísimo José María Morelos y Pavón? Moderar la opulencia y la indigencia. Hemos avanzado, pero también hemos retrocedido. Segundo, combatir la ignorancia. Hemos avanzado, pero nos falta mucho. Y crear un país de leyes. Valoremos simplemente esos 3 planteamientos muy claros de don José María Morelos y tenemos ahí un tema de enorme importancia en donde nuestros historiadores, los estudiosos de la sociedad mexicana y de sus poblaciones en el INAH, pero también en todo el país tenemos mucho que aportar, por supuesto, en la interlocución con todas las instancias académicas de nuestro país. Creo que ahí debe de enfocarse mucho el liderazgo cultural que el instituto tiene y que sin duda el año próximo, preparando la plataforma en este 2020, se va a consolidar. Pues muchísimas gracias, Diego, por darnos realmente claridad en estos asuntos, por plantearnos también la realidad presente a partir del pasado, de la indispensable revisión del pasado, para hacer un balance de lo que hemos logrado en nuestros días y construir un futuro, digamos, más incluyente, con más derechos para todos, pero siempre con una dirección para darle más forma a ese México que es muchos Méxicos y que sin duda en nuestro pasado está presente. Gracias, Diego. Gracias, Javier, con un saludo a todo el público de Canal 22. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos aquí también la próxima semana.